Antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, los países más poderosos liderados por Estados Unidos e Inglaterra se reunieron en territorio norteamericano para definir el nuevo orden económico mundial de la posguerra. En esa reunión se crearon dos instituciones, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, cuyos objetivos eran la prosperidad económica del mundo, el aumento de la producción y la generación de empleo. 50 años más tarde, la mayoría de los países latinoamericanos que aplicaron las políticas del FMI atraviesan intensas crisis económicas y sociales y deben soportar la injerencia del organismo internacional que los presiona para que paguen sus deudas. ¿Por qué las naciones de América Latina tan ricas en recursos han llegado a esta situación? ¿Acaso solo han sido víctimas de administradores corruptos y gobiernos ineficientes? ¿O existe un plan diseñado desde los centros financieros de poder para someter a todo un continente, utilizando al Fondo Monetario Internacional como la herramienta ideal para llevar a cabo este objetivo? México es una de las principales economías de Latinoamérica. Un país con más de 100 millones de habitantes, poseedor de una importante riqueza petrolera y una industria pujante. Sin embargo, más de la mitad de su población vive en la pobreza. Su deuda externa es una de las más grandes de América Latina. Su principal acreedor es su vecino, Estados Unidos de Norteamérica. Pero somos más que vecinos. Somos también buenos amigos, unidos por los lazos de familia y de comercio, y por la misma determinación de hacer frente a los desafíos del siglo XXI. La historia de México está marcada por revoluciones, héroes populares y una feroz resistencia a los intentos de dominación extranjera. La Revolución Mexicana de 1910, liderada por Francisco Madero, Pancho Villa y Emiliano Zapata, entre otros, derrotó a la élite terrateniente gobernante y tiempo después instaló un gobierno popular que incluyó dentro de sus prioridades combatir el hambre y la miseria. Entre las medidas adoptadas se decidió suspender el pago de la deuda externa, que ya por ese entonces poseía la nación. Tiempo más tarde, en 1929, las distintas corrientes revolucionarias dieron nacimiento al PRI, Partido Revolucionario Institucional, que iba a gobernar la nación por 7 décadas. Mientras tanto, México continuaba sin pagar su deuda. México se va a quedar sin pagar su deuda ni sus reclamaciones desde 1914 hasta principios de los años 40. Esa sí que es moratoria, ¿eh? En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial. La alianza de México con los Estados Unidos en el conflicto bélico internacional le permitió resolver su antiguo endeudamiento. Y México va a entrar a la Segunda Guerra Mundial del lado norteamericano. Y es entonces cuando se arreglan los problemas de la deuda. La guerra es una coyuntura perfecta. Mejor no nos hubiera podido ir. Y políticamente, bueno, se forja por primera vez en nuestra historia una alianza formal con Estados Unidos. Así que ese es el momento adecuado. Hablaban ustedes de deuda externa, ¿qué tal si la arreglamos ahora? ¿Y qué tal si la arreglamos pagando nada más el 10% de lo que debíamos? De acuerdo. Estados Unidos está de acuerdo y nosotros cobramos bien la Segunda Guerra Mundial. En 1944, en el ocaso de la guerra, las potencias aliadas se reunieron para definir el nuevo orden económico mundial. Y en la Conferencia Monetaria de las Naciones Unidas nació el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
En New Hampshire se reúnen representantes de 44 países aliados y asociados para la inauguración de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas. Estas reuniones fueron concebidas para promover el comercio en el mundo de posguerra y para crear las bases de una paz duradera. El Fondo Monetario Internacional nació con el objetivo de estabilizar la economía mundial, aumentar la producción global e incrementar el comercio internacional, generando así nuevos empleos. Además, la institución se comprometía a supervisar el nivel de endeudamiento de las naciones asociadas. Para su funcionamiento, el organismo recibiría aportes de los países miembros, que luego utilizaría para otorgar en forma de préstamos a los estados integrantes que lo solicitasen. El Fondo Monetario Internacional parecía una institución creada para el beneficio mundial. Sin embargo, muchos sugieren que en el mismo origen del organismo ya estaba el germen que lo convertiría en la herramienta más eficaz de dominación que haya erigido el poder financiero mundial. El proyecto del país que instrumenta el Estado mexicano desde hace 20 años es un proyecto de país diseñado por el Fondo Monetario. Y claro, con el apoyo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ese sistema, Fondo Monetario, Banco Mundial, Departamento del Tesoro de Estados Unidos, depreda a los países pobres, a los países del tercer mundo, los países en vías de desarrollo. Sin embargo, a mediados de los años 40, el Fondo Monetario Internacional parecía un emprendimiento que demostraba la buena voluntad entre las naciones. Y México se convirtió en uno de los primeros países latinoamericanos en ingresar al organismo internacional. Con una deuda externa pequeña y condiciones internacionales favorables, México inició un importante proceso de industrialización que alcanzaría un ritmo febril en los años siguientes. Se crece al 3% en los años 50 y 60. La urbanización es enorme. El Distrito Federal, la Ciudad de México, se convierte en una megalópolis. Y México su gobierno recurre poco a los préstamos. En 1970 va a haber apenas una deuda externa de 7,000 millones de dólares. Para términos del Producto Interno Bruto mexicano es pequeñísima. Pero a partir de ese momento van a empezar los problemas. El gobierno se va a endeudar. La economía gira alrededor del gobierno. Tiene que hacer enormes gastos en seguridad social, en infraestructura, y el que marca el compás es el gasto público. Por ese entonces, los préstamos eran muy accesibles. Los bancos internacionales poseían enormes cantidades de dinero proveniente de los países árabes que habían aumentado el precio del petróleo y necesitaban colocar ese capital para hacer frente a los intereses que dichos depósitos producían. Los bancos internacionales estaban recibiendo enormes cantidades de recursos de los llamados petrodólares.